Bienvenidos a una nueva edición de Entre Amigos. Les habla Laura Mejía Cruz de clase del 95 y hoy vamos a tener otra de esas historias de éxito de personajes del colegio que tanto recordamos. Estoy con mi counterpart Iván Peláez desde la ciudad de Nueva York y pues nada, esto es Entre Amigos. Ivancho, ¿con quién contamos hoy? Hola Laura, ¿cómo estás? Qué rico verte. Hace días no nos veíamos. Y hoy tenemos a Muni Jensen desde DC. Muni, salúdanos, saluda a todo el mundo que nos está viendo en este momento o que nos va a ver en el futuro. Y cuéntanos de tu vida. ¿Qué pasó contigo después de salir del Colegio Bolívar? Largo. Gracias primero que todo a Laura y Iván por la invitación. Me tenía muy emocionada toda la semana y aunque fue difícil agendar, de verdad que delicia estar aquí. ¿Qué pasó desde el 88? Por favor, la mitad de la gente que está viendo pues ni siquiera había nacido. Eh, Empezando porque fueron unos años difíciles, en todo caso en Cali en esa época. Ahí he dado muchas vueltas, he vivido en muchas ciudades. Vine a Washington primero, que después que fue una relación de amor a primera vista con la ciudad. Hice aquí mi carrera. De allí yo me convencí a mi papá que quería que me devolviera, obviamente, después de la carrera, que iba a hacer una maestría y no la hice para nada por voluntad de avanzar mis estudios, sino para quedarme otro par de años en Washington, que estaba de verdad enamorada de la ciudad. Y me quedé en Georgetown haciendo una maestría de estudios latinoamericanos. Los estudios latinoamericanos también los hacíamos los fines de semana con una pandilla que todavía tenemos un chat y conversamos con mucha frecuencia de varias universidades aquí cerca. De allí pues ya no tuve más disculpas. El último semestre de la maestría me fui a Chile. En Chile, allá sí me mandaron porque querían que terminara con un novio. Y me fui a Chile a estudiar eh, en un momento espectacular porque se estaba acabando la dictadura de Pinochet y era el primer gobierno de transición, entonces fue un momento de ebullición impresionante. Santiago era aburridísima y estaban empezando a abrir bares y estaban empezando a salir un underground impresionante que yo nunca había vivido, o sea que fue algo espectacular. Fui con otro compañero del Bolívar que estaba en Georgetown un año después que yo, que es Alan Yanovich. Nos fuimos a Santiago todo, creo que 3 meses y medio. Alan también es un buen candidato para esto, está en Ginebra. Y de ahí me devolví a Cali a trabajar en la Cámara de Comercio de Cali. Fue un aterrizaje súper interesante porque pues, la parte de la casa fue una especie de shock, pero empecé a trabajar en una ciudad que tampoco conocía, con empresas caleñas que estaban deseosas de exportar. Y fui a visitar una cantidad de compañías y una cantidad de emprendedores que hoy en día son súper grandes y exitosos. Y luego de ahí me fui para ProExport en Bogotá y hice algo parecido también con comercio. Era un momento de gran interés por el Pacífico, que nunca tampoco terminó de prosperarse. A veces me da mucho pesar porque había un enorme entusiasmo porque el Valle del Cauca era el hub para el Pacífico, que íbamos a exportar todo Asia, que íbamos a seguir los ejemplos del sureste asiático y al final, pues esto sigue, pues los mercados siguen bastante reducidos, pero fue un momento de mucha ebullición en Colombia, de la apertura económica, etcétera, y eso pues lo viví muy de cerca, primero en la Cámara de Comercio de Cali, con Fabio Rodríguez, que en paz descanse, fue mi primer mentor. Yo era chiquita, me dio la oportunidad de trabajar en el tema comercial y ser jefa de una gente muchísimo mayor que yo. Y en ProExport, pues fue mi primera experiencia en Bogotá, eh, que me gustó muchísimo desde el punto de vista laboral. Fue conocer una generación de gente también muy interesante. Y pronto me aburrí por dos razones. Primero, porque me daba mucho frío y no podía andar descalza. Y Uy, sí, los horrible. calentanos nos cuesta un poco de trabajo el Bogotá, sobre todo cuando empieza a llover y que llueve 3 días seguidos. No, y estar con medias y zapatos y eso en la casa, horrible. Y luego Pero vivís en New York donde el frío es tenaz también. en Washington sí, pero hay calefacción. Exacto, es diferente. Y que no podía jugar tenis porque no podía respirar. Entonces nos aburrimos muchísimo en ese momento, pues me casé y nos fuimos a vivir a Miami. Voy a parar porque está larguísima la respuesta, porque pues, eso fue mucho tiempo. Si quieren, ¿paro allí o sigo? No, no, está Sí, todo bien, pero no, seguí, pero yo tengo dos preguntas antes de eso. ¿Vivías enamorado de Washington, D.C. o sigues enamorada de Washington, D.C.? Todavía volví, me las arreglé para volver.
¿Y cuál es tu carrera? Porque nunca dijiste cuál es tu carrera. Estudié ciencia política y luego hice y estudios latinoamericanos y luego hice una maestría en estudios latinoamericanos especializados en economía en Georgetown. ¿Y yo por qué creí que eras periodista? Bueno, porque esa historia no ha llegado todavía. Ah, ok. Ya vamos, Ivancho. Sí. O sea, las Yo entrevistas quería, de yo quería estudiar, la segunda parte. quería estudiar comunicaciones y mi mamá no me dejó porque me dijo que eso era una carrera de reina. ¡Ay, aquí! Gracias. Gracias. Y me arrepiento. Al final termina uno yendo a hacer lo que le gusta hacer. Pero justo me fui a Florida en un momento, en el año 2000, donde las cosas se pusieron complicadas otra vez en Colombia. Y allí nacieron mis hijos. Tengo niños del sur de la Florida que todavía consideran que ese es su hogar. Y allí viví un tiempo, tuve un almacén de carteras en el mall de Boca Ratón. Y mucha gente después, cuando yo paso mi hoja de vida, me dicen, pero ¿por qué no quitas ese pedazo que es incongruente con el resto de la hoja de vida? Y eso se lo digo. Microempresa, todo eso sirve, claro que sí. Y eso es un ejemplo, yo creo, de nosotros. Yo nunca he conocido a alguien que haya tenido una carrera como homogénea. Yo ahí aprendí todo, aprendí a vender, a comprar, pues, a manejar una registradora, a servicio a clientes, una cantidad de skills que hoy en día me sirven una cantidad y me siento súper orgullosa. Tenía una bebé, yo iba a comprar toda mi mercancía con la bebé, en fin, fue una de las cosas donde más aprendí en mi vida. Pero al final me aburrí un poco en la Florida y finalmente nos vinimos para acá. Apliqué a un trabajo en la Embajada de Colombia con Luis Alberto Moreno. Me esperé un año a que se abriera una vacante y finalmente me entrevistaron y volví a Washington. El puesto que había disponible era el puesto de secretaria social, o sea que me tocaba trabajar de día y de noche en la Embajada de Luis Alberto Moreno, que era súper activa en el tema de diplomacia, digamos, cultural, diplomacia de cenas y de eventos, o sea que fue muy, muy duro. Mis hijos estaban muy chiquitos y tenían, qué sé yo, tenían 5, 3 años y era muy En complicado. esa época también estaba Piedradita, ¿no? Sí, coincidí con Esteban allí, fue un gran reencuentro Bolívar. Y luego más adelante trabajé con Denis Yanovich, que también es Bolívar, o sea que en la embajada estábamos varios. Y fue una época impresionante, ahí sí, o sea, todo lo que pasaba en Washington pasaba por la Embajada de ¿De Colombia. qué año estamos hablando? 2005 hasta el 2011 trabajé finalmente entre la embajada y la oficina comercial. Pero vos estabas en el momento que yo con mi ex hicimos la primera celebración de la independencia de Colombia en la Casa Blanca. Sí, Esa exactamente. la Me Exactamente. acuerdo, creo que organicé yo. todo eso, claro que sí. Exactamente. Y después fue Fanny Lu a la Casa Blanca, también del Bolívar. Claro, claro que sí. Todo hace full circle. Uno vuelve y se reencuentra Increíblemente. con todas esas personas en algún lugar de la vida, así como nos estamos reencontrando contigo. Impresionante. Y todavía no he llegado al periodismo. Exacto. No has llegado, pero dale que tenemos tiempo, no pasa nada, de eso se trata. La carrera de reinas, me gusta. La carrera de reina, que ahí voy. No, de ahí empezó toda la pelea por el TLC con Estados Unidos y pasé a la oficina comercial, donde me reencontré con un jefe que había tenido en ProExport, que es Luis Guillermo Plata, hoy embajador en España. Y me fui a trabajar a la oficina comercial en el momento justo de todo el esfuerzo para sacar adelante el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Y ahí pues me pasé mucho, mucho el Congreso con Carolina Barco, que fue embajadora ahí 4 años y lo único que hicimos fue hacer de verdad una gestión de presentar a Colombia a los congresistas, a todo el mundo, a la gente del sector cultural, al gobierno, a los think tanks, a todas partes. Y entonces después renunció la jefe de prensa de la embajada y los periodistas todos querían saber los pormenores del TLC y la cuestión como más técnica, entonces me pidieron que fuera jefe de prensa de la embajada de Carolina Barco. Y ahí pues, ahí sí empieza la carrera de comunicación porque pues era la intérprete de todo lo que estaba pasando hacia la prensa. Ahí cambió el gobierno, llegó el gobierno de Santos, yo seguí en la embajada, lo había pasado ya por 4 embajadores, Luis Alberto Moreno, Andrés Pastrana, Carolina Barco, y llegó Gabriel Silva, que había sido el ministro De Colombia.
colombiano llegó de embajador. Yo dije, este sí me va a echar, seguro, porque ya 4 no aguanto. Pues cada vez que cambiaban, yo tratando de ver, pues, cómo hacía A ver para si no cambiaba la perder. administración y salías tú, seguías tú, pero no, tú seguías ahí. Yo seguía ahí patinando porque no me quería ir. Ujú. Y al final dije, bueno, este sí ya seguro me va a echar. Y mentiras, tuve una excelente relación con él, pero en la mitad conseguí un trabajo y la cuestión de la visa y tal, y empecé a trabajar en NTN, que era pues, el canal que estaban montando justamente en ese momento los burós de Washington y de Nueva York, pero nadie me contrató para hacer nada pues, periodístico, sino para ayudar a montar y a gestionar esos canales. Y terminé al aire en un programa de televisión de noticias mundiales 5 años en vivo con corresponsales. Ahí aprendí Tenías el periodismo innato, o sea, algo que me fascina. Y yo creo que para entonces, no me acuerdo, creo que ya escribía para El País mi columna. Y hice eso muchísimo tiempo. Incluso cuando llegué al trabajo que estoy ahorita, seguí haciéndolo. Y me encantó. Entonces dije, no, ya, no, todo lo que yo hago, a mí me quedaron 2 cosas pegadas de toda esta carrera que me llevo conmigo, no importa qué haga. Una es comunicaciones, o sea, la firma donde yo trabajo, que es esta, Albright Stonebridge, no es una firma de comunicaciones. Que nos pague el comercial. Pues lo tengo ahí para las, banner. pues para parecer que estoy trabajando cuando estoy en medias o descalza. Pero no, con Albright Stonebridge, que no tiene, es una compañía pues, muy seria de asesoría empresarial global, donde a los clientes muy grandes que quieran abrir mercados en el mundo entero, pues se les hace un acompañamiento y no, en ningún lado dice comunicaciones. Todos mis clientes les hago comunicaciones. ¿Qué dice tu mamá todas estas de que terminaste en comunicaciones? Como si nunca me lo hubiera En televisión, ¿cuál reina de belleza? la más fan, la más divina, y nunca me dijo, ve, nunca te di, pues no he debido decir, jamás, como si nunca me lo hubiera dicho. Así es. Oye, ¿y Sí. vos sos la competencia entonces de Checho Gómez? Porque Somos Sergio es... íntimos y lo que más me gusta antes que esto es cuando me invita a los Facebooks que hace el tiempo. Nos vemos muchísimo. Era mi contraparte y era pues uno peleando para que no salga una noticia y él peleando para sacar las noticias y tuvimos algunos momentos tensos, sobre todo en esa época pues de Plan Colombia, del TLC, y como lo encontrabas en la sopa, ahora lo veo muy poquito, me pongo súper feliz cuando lo veo. Para aclarar, Checho Gómez es el corresponsal del tiempo para Colombia de Washington, D.C., ¿correcto? Y es de la clase del 87. Bolívar también, sí, aquí hacemos unos encuentros increíbles de ex Bolívar. Qué maravilloso saber todo esto de la familia Bolívar y yo creo que esto nos da un sideway perfecto para entrar al colegio. O sea, llevas mucho tiempo viviendo en una parte del mundo, en otra parte. Ahorita estás radicado obviamente en DC. ¿Has regresado al colegio? ¿Cómo es ese vínculo con el colegio? Regresé en 2 ocasiones, en ambas lloré. Una me invitó el Honor Society a ser el speaker hace unos años y fue súper emocionante porque me llevaron pues, a Colombia, creo que en el marco de un viaje. Y fui y el primer día volví a entrar a la biblioteca que ya teníamos una reunión con el Honor Society y me encontré con Lisa Aguado que me dijo, Moni, todos los libros de esta biblioteca de ficción, por supuesto, están firmados por ti. Y me mostró, o sea, que yo lo único que hacía era leer, yo no estudiaba nada de matemáticas y eso, sino que debajo de la tarea, para que no me regañaran, yo leía todo. Pero creo que me leí todos los libros de fiction del colegio. En ese tiempo era una tarjetica que estaba atrás de cada libro y uno la sacaba y firmaba y uno dejaba la tarjetica. Yo no creo Sí. que eso funcione hoy en día así, pero Yo me creo que acuerdo todo ahorita perfectamente. tiene que ser virtual. En ese momento había tarjetica, había firma, eso fue hace varios años ya, pero fue muy, muy emocionante. Luego al día siguiente fue la ceremonia y me tocó decir un discurso y estaba mi mamá también allí oyendo, fue muy emocionante y muy bonito y me sentí como tan especial, primero que se hubieran acordado de mí, segundo porque yo nunca habría soñado ser del Honor Society porque no estaba ni cerca. Y de verdad pues fue como un reconocimiento a un vínculo muy muy especial y la segunda vez que volví pues importante fue al grado de mis sobrinos que se graduaron no sé hace 5 años más o menos y lloré en esas canciones y en todo momento y fue en el gym y fue tan bonito y me dio muchísima emoción. ¿El himno? ¿Cómo?
¿Cantaste el himno? Sí. Te lo sabías. Bolívar. No, fue un momento tan especial y de ver cómo pues, el colegio había progresado y se había vuelto tanto más grande y más internacional y todavía mantiene el espíritu mismo de School Spirit y de sentido de pertenencia tan especial. En ese momento mi hermana estaba en la junta, entonces ella le dio el diploma a los niños, o sea, pues casi que otra vez voy a llorar. ¿Tu hermana Pero mayor o menor y el del ¿Te Bolívar? aceptas llorar en este show? Nosotros llevamos llorando varios meses cada vez que sí, mi entrevistamos. papá entregó los diplomas el día de mi grado, entonces, y mi papá pues falleció hace 8 años y lo recordé pues una cantidad, fue muy, muy lindo. Oye, tu apellido Jensen, perdón, Laura. Sí, ¿Tu apellido Jensen de dónde es? Danés, mi abuelo era danés, fue cónsul general de Dinamarca toda la vida, luego mi papá lo fue también toda la vida y en mi casa todavía ondea, en la casa de mi mamá, una bandera de Dinamarca. ¿Y Tenemos, hablas danés? no, nadie habla danés, es muy difícil, todos los daneses hablan inglés. nada más. Pero tenemos unos vínculos muy bonitos con esa familia. Una pareja de primos adoptó una niña colombiana, van mucho a Colombia, nosotros, yo llevé a mis hijos, he ido también algunas veces, es un vínculo bonito. Qué bueno, y cuéntame cómo es esa relación con tu clase. Estamos hablando obviamente mencionaste que tus sobrinos estuvieron allí, que regresaste al colegio ya 2 veces, pero me imagino que así como Iván y yo, estás en el chat de la clase, en donde no hace sino hablarse de tonterías que pasaron hace muchísimos años. ¿Existe ese vínculo con tus compañeros del colegio todavía? No tanto, nosotros tuvimos varias cosas que pasaron en esa época y es que mucha gente se fue en ese momento en la mitad del colegio, o sea que la clase creo que se redujo, yo diría que por ahí a la mitad, éramos pocos. Me mantengo muy en contacto con un par, pero no tenemos esa sensación de unión y desde que estábamos en el colegio no teníamos pues hay muchas como grupos de amigos y muchísimo cariño cuando nos encontramos y tal, pero generalmente voy poco a Cali cortico y no siempre logramos hacer las reuniones de clase que hacen otros y lo lamento mucho. Pues mira que yo te tengo una anécdota y es que para hacer el research de lo que estamos haciendo de entre amigos, pues yo me he contactado con algunos amigos que tengo en cada clase, porque yo conozco a gente de tu clase, conozco a Claro. gente de varias clases, ¿no? Por medio de mi hermana o por la vida o por cosas así. Y a las 2 o 3 personas que me contacté de tu clase, me dijeron, tienes que entrevistar a Muni Jensen. O Qué sea, lindos. o sea, fue como que ella es la persona que está buscando. Y yo, ok, perfecto, yo lo hago, pero me causa mucha curiosidad que todos apuntaban a ti. Qué curioso, pues las comunicaciones, yo creo porque de verdad nos vemos muy poco y hay muchísimo cariño. Entonces es algo pues un poco contradictorio. Y en cambio mucha gente que se ha ido del colegio en un momento dado, me veo mucho con Mariana Lloreda, que se fue en 8th grade y pues somos inseparables y la amistad pues con, no sé, con Malilio Toya, también son personas que veo muchísimo y a todos mis compañeros, la pandilla masculina que me los encuentro también de vez en cuando y muchísimo, muchísimo cariño. ¿A Sabes quién que hay ves? mucha gente que dice eso que mencionas tú. Hemos conversado con varias personas que no se graduaron, no se terminaron graduando del colegio, pero que sienten que ese vínculo con el colegio nunca se ha roto y que su colegio es el Colegio Bolívar. Así que qué lindo que mencionas que de pronto estas personas que no terminaron o con las que no hablas tan frecuentemente, cuando se ven, es como si no pasaran los días. Lo hemos Sí. sentido aquí en el show. Uno habla, cuando vean las entrevistas con los profesores, es como si no pasara un minuto y para ellos es como si no ha pasado un minuto. Ha sido muy enriquecedor para Iván y para mí y lloramos, yo creo que de 5, 4. Sí, es que es muy, es un vínculo emocional muy fuerte que yo no sé si mucha gente lo siente con su colegio, como institución. Yo creo que uno lo siente con sus amigos, con su clase, con tal, pero yo creo que lo que hace especial al Bolívar es que el amor es con el colegio. Y creo que es algo que perdura con el tiempo y me llama mucho la atención que hayan logrado mantenerlo. Cuando yo le digo a mis hijos cosas del colegio se sorprenden mucho. Ellos son nacidos aquí, pero son súper colombianos. Y cuando yo les cuento, pues primero cosas que hacíamos en el colegio que ellos creen que un colegio público en América, en Estados Unidos, pues pasan todo, pues se sorprenden mucho. Y cuando oyen pues anécdotas curiosas
pues, de la juventud y de todo y el momento que vivimos pues, en Colombia, toda esa sensación de que en el colegio había un enorme sentido de libertad y de la capacidad de uno opinar, aunque el profesor fuera más grande, más sabiondo, más todo, podíamos siempre protestar y podíamos siempre elevar la voz y había una enorme tolerancia a lo que uno leía, o sea, podíamos leer lo que fuera, hablar lo que fuera, era un espacio muy liberal que hoy en día, tal vez en ese momento no nos dábamos cuenta que estaban allí unas familias de las más conservadoras pues de la región sin duda y muy posiblemente del país, en un ambiente completamente liberal, donde todas las ideas valían, todas las personalidades, o sea, todas las tendencias, era algo que fue súper inclusive antes de que la palabra inclusive ni siquiera fuera parte del vocabulario. Sí, 100%. Y ahora que lo mencionas, tú en el colegio eras activa, no sé, recordamos gente que estaba muy involucrada en el lado del deporte, gente que hizo teatro, gente que fue parte de, no sé, Honor Society, como lo mencionaste, ¿tuviste algún vínculo con algún proyecto específico? Éramos muy poquitos, nosotros nos graduamos 32. Éramos muy poquitos, o sea que todos estábamos muy involucrados. El deporte de verdad era fútbol únicamente y era de hombres y no había mucho deporte femenino en ese momento. Fue mucho en el kiosco se hizo entero entre aguardientes en la piscina de mi casa. ¡Qué dicha! ¡Qué buena historia! O por lo menos grandes cantidades de páginas que quedaron finalmente en blanco. Y de verdad, si ven el kiosco del 88, por favor, miren que hay varias páginas que tienen una foto, otra por allá. Tratábamos de que se vieran balanceadas. By now, me lo sé de memoria casi todos los kioscos. ¿Viste que tienen las páginas vacías? Sí, pero es un buen kiosco. Ese es un buen Sí, kiosco. Ese es sí. un kiosco muy bonito, bien organizado. ¿Era negro con rojo? Está bien hecho. Tenía lo diseñó Miguel Bom. No era una parte como con rojo, no sé por qué pienso Class of 88. Eran unas cintas como con película. Como de película, es de film, pero de película, pero era negro con rojo o algo así. Tenía rojo y era negro, sí. ¿Por qué Miguel Bomer? Si Miguel no es de Él estaba en la clase nuestra, nosotros heredamos a Miguel, él no se graduó con nosotros, pero estuvo todo high school porque él perdió año y se quedó en la clase nuestra y fue un gran amigo mío y si yo pudiera encontrar los dibujos que me hacía en clase de biology, los podría vender y subastar. Sí, tienes una fortuna ahí, ¿cómo así? Hablemos de negocios, después de esta hablamos de negocios que Laura le encanta eso, ¿cierto, Laura? Sí. Los tengo que encontrar, pero sí, no me sorprende nada la trayectoria artística de Miguel. Porque de razón ese kiosco, yo no sabía que Miguel había diseñado ese kiosco y ese kiosco es muy bonito. Es lindo. Es muy bonito, o sea, tiene su cuento y su magia. Sí, nosotros tuvimos muchas tragedias en nuestra clase también en los últimos años, entonces fue muy bittersweet, pues todo, la graduación, etcétera. Perdimos a Nicolás El Curi justamente antes de entrar senior year y en fin, más cosas tristes, pero pues creo que eso también nos unió en momentos muy Nicolás tuvo un accidente automovilístico ahí al frente del ICESI, ¿no? Exactamente, el último día de ojo. Sí, entonces Sí. fue unos años turbulentos que los vivimos. También yo me sorprendo mucho cómo vivíamos en medio del peligro, sí, con una gran tranquilidad y pues nos movíamos de una forma impresionante. Yo me acuerdo cuando se trataron de tomar el colegio, que estábamos en clase de computers y empezaron a sonar helicópteros y nos evacuaron a todos. O sea, fueron realmente momentos donde... ¡Wow! Ivancho, nosotros estábamos allá en esa época, como que sí, me acuerdo y no me acuerdo. ¡Qué locura! Yo me acuerdo de dos situaciones. Una es viendo que nos evacuaron 2 veces. Yo me acuerdo de 2 evacuaciones y en una de esas vimos como, yo no sé si era la guerrilla o era ya el ejército enfilado dentro del colegio. Sí. Y nosotros caminando y saliendo a los buses y eso y estaban sí, ahí adentro del colegio. Sí, pero estaba muy pequeño y pues no podría decir si, no me acuerdo quiénes eran. Pero... Muni, hablando de profesores, quiero hablar de profesores. Me imagino que hay algún profesor que de pronto lo hemos tenido en el show o lo podemos llegar a tener, que tuvo algún impacto, que puedas recordar o contarnos algo en específico. Pues yo llegué al colegio 10 años después de mis hermanas
que eran pues famosas por ser súper juiciosas, y yo, a pesar de ser muy juiciosa en términos comparativos, no lo era. Me acuerdo que había un profesor, que era el profesor Ordóñez, que cuando me llegó me dijo, ¡oye, otra Jensen! Y a las 3 semanas me dijo, ¡uy, usted no es como sus hermanas! Yo era mucho menos juiciosa ¿Cómo se que llaman tus hermanas? Lilian Elena y María Elisa fueron clase 77 y Caroline clase 79. No sé por qué a mí hay una niña, yo conozco una niña o me suena una Melissa Jensen, pero no sé si tiene No, algo que ver con ustedes, ¿no? no, Ok. no. Entonces, pues el profesor Ordóñez era una leyenda en ese momento. Estaba el señor Poggio, con quien me vi en algún momento hace poco, pues hace varios años, pero que lo volví a ver, que me enseñó a poner tildes, que le agradezco de por vida, y a leer editoriales, porque las tildes las poníamos era recortando los editoriales y aprendiendo, y Ay, ahora de acuerdo. no A me nosotros falla una nos tilde, puso a pero hacer lo nunca. mismo. Nos puso a recordar Los los... amarillos, las esdrújulas, las graves y tal. Ajá. Y recuerdo todos los profesores de inglés, que eran los que más quería, los que más me querían, porque pues yo le ayudaba mucho a la gente a hacer tareas, y eran solamente las de English. Y uno, Mr. Heiner, que era un profesor completamente existencial, que todo el mundo lo odiaba, y hasta que se aburrió y dijo que la gente de la clase que no quisiera ir a clase, pues se podía ir. Pero Así yo miro como para atrás. con con Rao, que era el de cálculo. Claro, bueno, Rao. Quiere estar aquí, bien pueda, sálgase. Y uno se salía. Raúl le dijo a mi mamá y a mi papá en un parent teacher conference que yo no era college material y que debería dedicarme al diseño de ropa, porque yo solamente pintaba en clase y no entendía nada, nada. Estaba en clase con Esteban Piedradita y nosotros tratábamos de copiarle todo a Esteban, que estaba 2 años atrás que nosotros, pero matemática definitivamente no es lo mío para nada. Pero Raúl no creo que se acuerde de mí. Pero no, Mr. Bouchard, muchísimo, muchísimo cariño. Yo estudié eh, con Jenny, pues en los años desde que ella llegó al colegio, y Fanny, que era divina, la queríamos muchísimo. Y luego, Fanny la mamá. sí, Ya. sí, Fanny trabajaba en la oficina del colegio, entonces la queríamos mucho. Y no, pues de resto, todo, pues, la persona que yo más recuerdo y recuerdo hoy en día con un cariño inmenso es a María Cristina Navarrete. Navarrete creyó en mí de una manera impresionante, a tal punto que a mi enorme sorpresa me dio el premio en el día del grado. Yo siempre me ganaba los de inglés y las otras ya pasaba raspando, pero ella me dio el de LAH, y si yo algún día la vuelvo a ver, o yo no sé, le agradeceré para siempre, porque yo estudié Latin American Studies por ella, y todo lo que hago en mi carrera tiene que ver con lo que ella me enseñó. O sea que Entonces, Social Studies era tu área. sí, al final era LAH, Latin American History, y LAS, no me acuerdo, Latin American History, creo. Sí. Y a mí me encantaba, y realmente la forma tan ordenada como ella pensaba, nunca me olvido, es de political, economic and social, y todo era political, economic. Y hoy en día yo hago un podcast y yo lo escribo como para Navarrete. Claro, piensas en ella, pues Sí, maravilloso. porque pienso así. Yo creo que, paréntesis de los profesores, el legado del colegio es hacer los outlines, porque yo no conozco a nadie del Bolívar que no sepa organizar una idea, organizar una receta, organizar una fiesta, o un libro, o un cuaderno, o una película, que no sean outline form. Nosotros somos outliners en la cabeza. No lo había pensado, pero tienes toda la razón. En Sí. mi caso es así. Yo hago eso. Oye, Todos pensamos, perdón, que el perro está tocando la puerta. Ya. tranquila que eso nos pasa a todos los días nosotros. Dale, ábrele. No. Ya. María Cristina Navarrete no la hemos tenido, pero la tenemos programada, ¿cierto, Laura? Que tú La tenemos programada, ojalá muy pronto con Mr. Bouchard íbamos a tener llamada, y nos tocó moverla porque estaba malito de salud, pero ya esperamos retomar con él en las próximas semanas. A ella le tengo un cariño y un agradecimiento, nunca la volví a ver, pero ella creyó en mí de una manera impresionante. Esperlaza también le tuvimos muchísimo cariño, tampoco yo no era buena para matemáticas, no era mi tema, pero uno siempre sabe todos estos profesores que creen en uno, que tenían ese gran o que aprecio. no creen, como Rao. Total. Algún día lo quiero ver, Rao. Yo sí fui a la universidad, hice 2 maestrías. Raúl, mire, usted que decía que yo no servía sino para esto, mire dónde estoy ahora. No diseño vestido.
Yo creo que el que no creía en mí era Felton, nada más. O sea, ahí sí la tenía mal. Pero bueno, en fin, no mentiras, Felton creía mucho en mí. Oye, ¿qué extrañas del colegio? La vida con tres paredes. Sí, todo el mundo dice eso. Yo creo que eso tuvo una influencia inmensa en la forma como nosotros pensamos, porque yo creo que si uno pone un niño hoy en día que todo está estudiadísimo, si uno pone un niño en un ambiente donde tiene tres paredes y no cuatro, la cabeza se vuelve, pues cuántas veces no nos elevamos y además las clases algunas tenían Con las conejos. chicharras, viendo las chicharras, el Sí, ardilla que se montaba en el árbol. sí, había nosotros hacíamos jardines y a veces había tortuga o conejos o pollitos, no sé, era, y no es tanto, ok, la naturaleza, pero nosotros como caleños vivimos alrededor de lo verde. Era la capacidad de volar, o sea, nunca así como el colegio no nos limitó mentalmente, no nos limitó pues como espacialmente. Y yo creo que por eso hay tanta diversidad de carreras y de talento en tantas diferentes disciplinas, porque no había paredes. Hay dos bloques nuevos en el colegio que no son como las clases de nosotros, que eran las tres paredes. Sí. Es el bloque de ciencias y el bloque que está al otro lado de ciencias. No sé cómo se llama. Tal vez artes o algo. Cuando los hicieron, a mí me dio muy duro verlos y decir, wow, esto tiene cuatro paredes y tiene aire acondicionado y todas las cosas modernas y todo, y son espectaculares. Pero a mí me dio impresión ver algo así en el colegio, porque eso como tú que de pasar de tres paredes a cuatro paredes, uno cambia y para mí, pues voy a contar una anécdota aquí, yo sé que es tu entrevista, pero les voy a contar algo. Yo usaba gafas o necesitaba usar gafas y yo me acuerdo que yo veía los árboles como cuando uno pinta un arbolito así. Y cuando me puse gafas por primera vez viendo ahí, me puse las gafas y vi que los árboles tenían hojas, que eran hechos de hojas. Y yo, wow, no lo había visto. Pero antes los veías blurry como debajo del agua. Correcto, correcto. Pero entonces yo tengo la memoria de estar en esa clase siempre viendo los árboles allá que me encantaban y los pajaritos, yo no sé qué. Y bueno, y un día pude ver con gafas que tenían hojitas. Pero ese sentimiento de no estar encerrado en una clase y tener el árbol ahí era maravilloso para mí. Sí, y que no había tantas reglas. Uno podía escoger tantas cosas en el colegio, tantas cosas, uno podía escoger, no sé, las clases que más le interesaban, dedicarle más tiempo, tenía acceso a los profesores siempre, o sea, a alegar con los profesores lo que fuera necesario, a tener, no había una estructura de poder tan rígida, por lo menos no cuando yo estaba allí. Y eso yo creo que la mente se abre así. El otro día estábamos hablando con alguien que simplemente el hecho de no tener uniforme te da la posibilidad de vestirte y ya mostrar tu personalidad de cómo te vestías desde muy chiquitico, porque solamente teníamos el uniforme de PE, pero de resto te podías ir vestido como quisieras. Entonces, si eras una niña que le gustaba el vestidito o ponerse tal color, o sea, desde pequeñitos nos dieron hasta la libertad de podernos ir desarrollando a nivel de personalidad con esto que era tan sencillo como el uniforme y no tener uniforme. Sí, sí, yo creo que eso fue de todo ese momento. Yo creo que somos producto del origen mismo del colegio, que fueron estos gringos, qué sé yo, ex Vietnam, o yo no sé, una gente con una cabeza muy, pues muy liberal, muy abierta y muy aventurera, que creo que a mí me impresiona mucho cuando veo la gente que sobresale del Bolívar, la cantidad de diferentes actividades a las que se dedican. No es que sea un colegio donde todos son matemáticos, no, pues hay directores de cine y cantantes y periodistas y súper empresarios, pero hay una enorme capacidad para aplicarlo del colegio en distintas disciplinas. Sí. Y un colegio con disciplina también, porque a pesar de que era muy libre, tenía su parte muy estructurada en la parte de disciplina. A mí me parece que las reglas de no tener uniforme, pero sí cumplir ciertos parámetros, que no podía ser jeans rotos, además no podía ser jeans, pero menos rotos, había que usar medias, no sé, tenía como también su lineamiento en esa parte y pues en la parte obviamente educacional también. A mí me parece que mi formación de rectitud y de seguir reglas y todo también es dada al colegio, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, do the right thing. Sí. Uni, cuéntanos de la cafetería, porque nosotros todos recordamos la cafetería con gran emoción. Cucha hacía cosas deliciosas y casi la gran mayoría siempre tildan mencionar
algunos platillos que eran como los típicos. ¿Qué recuerdas de la época de la cafetería? Tengo la receta de los brownies de cucha. Ah, los ¿De brownies los de qué? cucha, de los Sí, brownies de cucha. de los brownies de cucha. Y Aquí eso lo les vamos a gusta negociar la después, receta de pero brownies no, de cucha. tengo la receta. Sí, y es que se derretía la mantequilla con el azúcar. Era una locura. La pizza cuadrada hirviendo que uno se le, se le quemaba el paladar horrible. Y las paletas, obviamente llenas de abejas. Sí. Ahora La había Coca-Cola como un sería como una kiosquito, abeja. una cantidad de abejas y la Coca-Cola así tibia, bien dulce, con ese syrup así grandísimo, llena de abejas. Ahora, pues yo veo una abeja y la espanto. Mis hijos salen corriendo, sacan periódicos de abejas, crecimos con abejas. Y las chicharras, igual este año regresan las chicharras a Washington después de 17 años y pues me acuerdo que ya después de un punto uno no las oye. Sí, Claro. correcto. Oye, pero a ti te tocó una época de la cafetería, porque a mí me tocó pequeño, que como que no hubo cafetería y era como un carrito de Ricarrondo por un tiempo y solo Me vendían tocó como una café. ventanilla donde estaba la pizza caliente cortada en cuadrados y luego estaban los brownies y alfajores y de resto no me acuerdo de nada más. Pero era chiquita, era como una ventanita y sí, era mientras construían otra cosa o mientras hacían otra cosa que nunca me hizo falta, eh, pero, pero estaba claro, Cucha y Diana. Y Ujú. Diana Sí, Romero, sí. correcto. Y las buff y los brownies, o sea, son el recuerdo más fantástico. Y lo que pasa es que yo comía en snack, me almorzaba. Entonces a esa hora, creo que eran las 9 de la mañana. Sí, porque uno tenía un break con las 9, 9:30 o 10, algo A por el esa hora estilo. yo Y comía lunch. almorzaba, metía dos brownies y un pedazo de pizza, y ya, quedaba almorzada. No, pues, imagínate. Yo comía mucho. Comete alguito. Uy, qué delicia. Sí. ¿Ustedes dónde fueron de viaje de grado? ¿Cómo? ¿Dónde fueron de viaje de grado? Fueron a San Andrés, a mí no me dejaron ir. No, No. tu mamá. Perdón, no. Yo creo que tendría sus razones, pero no me, no me dejaron ir, pero fue, y ni siquiera fue toda la clase, mucha gente no fue a San Andrés. A mí Qué mi papá no me tristeza. dejó y me fuera súper, yo creo que si mi hermana mayor dijo, no se portó tan bien en San Andrés, o ella dice que se portó perfecto, pero alguna Claro, cosa, pues fue que algo pasó por ahí que no sí, querían. pero pues el rencor 10 años y no fui, no me dieron permiso. Otros paseos que hiciste con la clase o algo? Hacíamos Aparte- muchos paseos a las fincas, a piscinas, pero no sanctioned por el colegio. Claro, Y el colegio te llevaron a fábricas, a Colgate, en esa Mina época llevaban a colombina, Colgate. sucromil, el olor de las diferentes etapas de la caña hasta el azúcar refinada, me los sé Ajá, todos por los field trips, Quaker. a Valparaíso. ajá, la Hacienda del Paraíso. Sí, ¿No Siempre hace claro. lo más rico era el bus, siempre lo más rico era el bus y pues que mi mamá no fuera room mother, pero el bus era más divertido que todo. Era más divertido que los field trips en realidad. Es Claro, más, la la llegada, el acción del viaje. field trip es mejor que, y luego el skip day que fuimos a la cabaña, a la piscina Ujú. y fue pues bien divertido. Tú mencionaste que le hablas a tus hijos del Colegio Bolívar, pero ¿qué les cuentas? ¿Qué les dices? Porque ¿cómo transmite uno esa pasión? Porque es que es súper difícil describir la pasión que nosotros sentimos por el Bolívar, porque yo se la trato de decir a mi esposo, él no lo entiende, o sea, los gringos tienen un sistema de colegio como que no les importa, él no conoce a la mayoría de los que se graduaron con él, odiaba a la mitad, ahorita van a hacer un reunion y dijo que él no iba a ir, que ni loco, que no quería ver a nadie. Uno, ¿cómo hace para que, en este caso, tus hijos entiendan esa pasión y ese amor que nosotros tenemos por el colegio y si los ha llevado a conocer el campus, que es espectacular? Sí, ellos fueron al grado de los primos y les encantó. Ellos se graduaron, pues mi hija se graduó el año pasado, mi hijo se graduó el año entrante de un colegio público grande. Se asombran mucho de que es parecido mucho del sistema, o sea, del sistema educativo, de verdad el Bolívar era o es un colegio muy gringo en su estructura, en la forma como enseñan, etcétera. Y la otra cosa que para mí era completamente normal era que no tiene religión. Entonces, en eso se parecen los colegios públicos gringos. Ujú. Y teníamos una clase de ética con una excura que a mi mamá le preocupaba mucho y que fuera excura, pues, pero teníamos unas clases de sex education, unas Ah, de clases verdad.
Sí, y eran progresistas, polémicas. Hoy en día, pues donde todo se volvió tan complicado y yo creo que ellos se asombran de, por ejemplo, que hubiera un student lounge. El student lounge lo quitaron un par de años antes de que nosotros lo pudiéramos disfrutar, pero que era un no man's land y que no podían entrar los profesores, era un poquito Ay, yo anarquía. no me acuerdo de eso, yo creo que a nosotros nos lo quitaron. No, no, lo quitaron, lo quitaron. Cuéntanos de eso porque no sabemos. No me tocó, pero un par de Ah, clases antes sí, tenían un espacio en el auditorium que era el student lounge, ahí estaba fuera y ahí la gente iba a estudiar, iba a fumar cigarrillo, y iba, pues no sé, y eso lo cerraron en un momento dado. nosotros nos acostábamos a dormir y hacíamos siestas en unos cuarticos que vienen en la biblioteca nueva. Tenían unos cojines deliciosos. Habían como unos cuarticos y eran todos oscuros y nos metíamos ahí, nos acostábamos en el piso y hacíamos siesta y todo. No, No sé era en la qué momento. libertad. Yo creo que ellos se asombran mucho de la libertad dentro de la estructura y las grades y lo bueno que era el colegio académicamente. Ahorita me pongo a pensar, por ejemplo, haciendo crucigramas, que a veces últimamente me dio por hacer crucigramas. La cantidad de cosas que yo me sé, de cosas que había leído en el colegio, es impresionante, de geografía, de inglés, de literatura. No me acuerdo una cosa de Beowulf y cosas así que estaban por ahí guardadas. Y yo creo que la historia, la literatura, toda la literatura en español es impresionante lo que uno alcanza a leer sin disfrutar y sin aprovecharlo. Ojalá yo pudiera tomar una clase de esas hoy en día con Villafañe, que paz descanse. O sea, de verdad que fueron unas clases con un contenido impresionante que me llama mucho la atención. Mis hijos también se maravillan mucho de que pudiéramos tener ese oasis en un momento tan violento en Colombia. Y donde era pues esto, la tranquilidad absoluta en el colegio. Oye, última pregunta del colegio. ¿Te escapaste alguna vez? No, escapé a mucha gente. Ayudé a escapar a mucha gente. A mí me recogía por la tarde Tulio, que fue mi, mejor dicho, cómplice en todo, y Tulio dejaba que mucha gente se metiera en la bodega para poder salirse del colegio. Oh, te creo. Claro, sin permiso, sin nota. Yo también metía gente en la bodega. Mi mamá me recogía y metíamos gente en la bodega. Bueno, No me Tulio era acuerdo. como tu Acabas mamá. de acordar. Wow. Sí, y había poca gente, a Alex Arabia, a Medio Metro, a Miguel, todo el mundo se escapaba y se metía debajo o adelante, debajo de las maletas. Yo me imagino que el pobre portero ya veía todo eso y decía, vaya. Ya déjenlos pasar. Sí, sí, sí. Oye, te queremos hacer unas preguntas rapiditas para respuestas rapiditas y Laura, ¿tú puedes empezar a hacerlas? Por supuesto. Respuestas cortiticas, sin pensarlas mucho y es como un pequeño juiciecito. Perfecto. Muni, ¿cómo comienzas el día? Con un café, Muy bien, igual que yo. ¿Cómo lo terminas? con un libro. ¿Eres fan de alguien? De mi mamá. Fantástico. ¿Algún talento oculto que tengas que de pronto no sabemos? No es oculto cocinar, que me fascina. Cocinar, fabuloso. ¿Qué te hace sentir segura? Estar bajo el mismo techo con mis hijos. ¿En qué te inspiras o en quién te inspiras? En la ficción. ¿Algo que te hace falta por hacer? Muchísimo. Viajar muchísimo más. Ya que mencionas viajar, ¿algún lugar en específico que te gustaría visitar o cuál es ese primer lugar que está en el bucket list ahora que salgamos de la locura esta de la pandemia? En este momento, Colombia, Cali, mi casa. Fantástico. En este momento no está tan fácil esa. En ese esa- momento, en pausa, la ida a Cali. Por eso. Ivancho, Oye, ¿cuál es un libro que recomiendas o libro favorito? Al que coescribí sobre la primera campaña de Trump que se llama Trump el triunfo del showman. Me tienes que dar el nombre, lo vamos a poner aquí para recomendarlo. Wow. Una librería nacional. Bueno, perfecto para que la gente lo compre. ¿Una película favorita o una serie? La vi recientemente, Good Will Hunting. Serie, bueno, el Lupin, la que está ahorita en Netflix sobre el ladrón. The Serpent, ese. Lupin. Ah, no la he visto. ay, vela, voy a ver, ahí me Buenísima, buenísima. salen las recomendados, pero no le presto atención, el nombre Me me falta. agarró. Ok. Sí, Yo tampoco. ¿Y comida favorita? pan de bono.
Uy, delicia. Sin duda. Ya que ahora hacen waffles de pan de bono y Bancho me ha hecho arepas de pan de bonos, ¿qué eran? No. También arepas de pan de bono hay, pero Pan de bono es de pan de bono. pan de bonitos, hay que ir a pan de bonitos, son deliciosos. Pan de bonitos así, guapos de pan Yo de me bonitos. traigo pan de bonitos en la maleta de Cali cada vez que vengo para unas 3 bolsas, unos 60 o 90 pan de bonitos que durarán 2 semanas. Sí, no, yo me puedo comer fácilmente 20 pan de bonos sin ningún problema con Bueno, café. pues cuando prometido que cuando las vea a ustedes, las voy a llevar a comer pan de bono. Me parece muy bien. Oye, 3 cosas sin las que no puedes vivir. Mi teléfono, el perro y una ilusión. Ah, qué bonito. ¿Cómo se Oye, llama el perro y qué raza es, ya? Un golden, pero no lo veo, si no se los ponía, se fue. ¿Y cómo se llama? Se llama Río. Río. qué nombre tan bonito. Oye, yo cuando me dijeron que tú eras periodista, yo le dije a Laura, oye, vamos a entrevistar a una periodista. Esto, o sea, va a ser durísimo entrevistar a una periodista porque nos va a terminar entrevistando nosotros y qué cosa tan tenaz. Pero nada, No, espectacular. me falta, lo que quiero de verdad es hacer un programa de entrevistas. Sí. Sí, Bueno, quiero ser ustedes. yo quiero ser vos, pero vos querés ser nosotros. Ponlo en la agenda, ponlo en la agenda. Nos encantó conversar contigo. Qué delicia de charla, qué rico saber que te va tan bien, que estás contenta, que todavía esa pasión por el colegio es igual que la pasión que Ivancho y yo sentimos y reconectarnos, que este show para que las personas de tu clase lo puedan ver o las personas que se puedan conectar con Entre Amigos, vean dónde está Muni o por dónde anda. Muchas gracias. Delicioso hablar con ustedes. Yo te voy a hacer una invitación de una vez. Cuando quieras, entrevistamos a alguien entre los 3. Perfecto. Bueno, yo no hago nada. Yo los presento y y bueno, el resto lo haces tú. Y yo le doy hit al récord. Perfecto. Tengo varios candidatos para entrevistar. Bueno, perfecto, me encantaría. Oye, de corazón, qué reencuentro tan rico, qué chévere verte. Bacanísimo uno ver una cara que apenas uno la ve, uno dice, wow, yo la conozco, yo la he visto, yo me acuerdo. Porque claro, uno siempre se acuerda de los mayores y poco de los menores, pero uno siempre sabe pues quién está encima de uno, quién está por arriba de uno. Delicioso encontrarte, aquí estamos, aquí está Entre Amigos, aquí está tu familia Bolívar. Esperamos que todo el mundo goce estas entrevistas como nosotros las estamos gozando. Despídete tú de todos y muchas gracias por ver Entre Amigos. Muchas gracias, Iván. Laura, los felicito por esta iniciativa. Es tan Bolívar inventarse una cosa de estas y sacarla adelante que me llena de orgullo y de felicidad y además me siento muy honrada de que me hubieran invitado. Muchas gracias, corazón. Pues un beso a todos. Esto es Entre Amigos y nos vemos en una próxima edición.